Vamos a dar comienzo a este encuentro con vosotros, a esta rueda de prensa, a este compartir con los medios de Madrid, con vosotros y con vosotras, nuestra posición sobre el anteproyecto, el proyecto de cambio del decreto de libre elección de centro educativo en Madrid. Para exponeros nuestra posición estamos María Eugenia Alcántara Miralles, que es la secretaria de Política Social e Igualdad de nuestro equipo, Isabel Galvín, que soy yo, que soy la portavoz, soy la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Ambas somos firmantes del voto particular que ha presentado Comisiones Obreras en el Consejo Escolar, en el proceso de trámite de este proyecto de cambio del decreto de libre elección. Nos hemos opuesto al texto que se nos presentó para el cambio del anteproyecto de decreto de la libertad de elección en Madrid. Nos hemos opuesto a este borrador, a esta propuesta que se ha tramitado en el Consejo Escolar, porque mantiene y agudiza un modelo que bajo el lema de la libre elección en realidad no se puede producir, dado que la propia Administración, que la propia Consejería de Educación interfiere en el proceso al cerrar unidades en la educación pública, al limitar en los previos al propio proceso de escolarización, y esto viene ocurriendo año tras año. De manera que el sistema, como viene desarrollándose, es absolutamente perverso y los resultados los muestran los datos que año tras año tenemos tras el proceso de escolarización y que venimos denunciando, porque realmente no se produce la posibilidad para todas las familias de elegir un centro para sus hijos e hijas, y en particular no lo pueden hacer con plena libertad, con libertad real, cuando lo que prefieren es que sus hijos e hijas estudien en un centro público. Hay un gran número de datos, de casos en los que se muestra claramente que es imposible, dado que previo a la escolarización la Administración, las diferentes direcciones de área territorial se ponen en contacto con los centros educativos públicos, les facilitan ya la oferta que pueden realizar, incluso bueno, les capan los sistemas de matriculación para que no sea posible que esas solicitudes se produzcan. Esas muy importantes, porque luego en los propios datos oficiales que da la Consejería de Educación, todas esas familias que ni siquiera han podido acceder al sistema porque el sistema de la plataforma informático está capado, no se puede solicitar ninguna plaza, pues lógicamente no figuran en las estadísticas. Apenas en las estadísticas nos encontramos unos porcentajes de familias que así de una manera u otra, cada año, pues puede presentar la Consejería de Educación unos datos que supuestamente muestran una gran libertad de elección en la Comunidad de Madrid, ¿no? En este sentido, bueno, pues el cambio del decreto, el proyecto de cambio agudiza el modelo, porque incluso incorpora algunos otros elementos que son unos cambios meramente, prácticamente podríamos decir, forzados por los cambios normativos que ha supuesto la entrada en vigor de la LOMLOE, pero que en Madrid no tendrían con este modelo pues prácticamente ningún efecto. Es un modelo que además venimos denunciando, que es el que nos ha situado campeones de la desigualdad educativa en nuestro país y en el entorno europeo. Encabezamos los 3 primeros puestos, depende del año que estudiemos, de desigualdad en el contexto de la OCDE, o el primero, segundo, tercero. Estamos equiparándonos con los países más desiguales en materia educativa, y desde luego eso sin ninguna duda incide este modelo en la mediocridad en la que situamos el sistema, que sería totalmente posible resolverla, y también desde luego en una gravísima falta de equidad en el sistema educativo madrileño. En todos y cada uno de los centros públicos que debieran ser cercanos y dotados y para toda la ciudadanía, debe existir a su vez libertad
sea, libertad de elección está dentro del propio centro, en el sentido de que tiene que haber libertad de enseñanza, que está en el artículo 27 de la Constitución, de cátedra, que está en el artículo 18 de la Constitución, de elección de opciones formativas, porque depende de los recursos que se den, tú puedes tener optatividad dentro de un centro o no. Y todo esto es necesario para que el sistema educativo sea plural y diverso dentro de cada centro, y renunciando, digamos, al aspecto de la diversidad de los demás centros, sino que la diversidad esté dentro de cada centro. ¿Por qué? Porque es el sujeto de la educación el que ostenta el derecho fundamental a la educación, el alumno, no sus familias. No son las familias las que tienen que elegir centro, sino el alumno dentro de cada centro, el que, digamos, se forma en una formación integral de conocimientos en el pleno desarrollo de su personalidad, que dice el artículo 27.2 de la Constitución, y en sus propias convicciones en todo tipo de orden de creencias y opiniones, sin ser dirigido por ningún ideario, sea el que sea, siempre respetando los valores constitucionales consensuados por las sociedades democráticas que surgieron, como sabemos, después de derrocar a los fascismos y libres de todo adoctrinamiento, y que son los que imperan en todas las constituciones de los países democráticos. Ese debe ser, digamos, el alfa y omega que debe servir en cada centro para que cada alumno y alumna forme su propia personalidad, con profesorado diverso, con asignaturas diversas y con alumno diverso. Entonces, esa es para nosotros la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra dentro de cada centro público con unos valores neutrales y laicos. Entonces, bueno, esto, digamos, que se contrapone a la libertad de elección de centro, en el que vas a un centro que tiene un ideario, o vas a un centro que tiene otro ideario, o que tiene otro ideario. ¿Y qué pasa con el sujeto del derecho a la educación? Que tiene, digamos, un ideario parcial de lo que es, o entendemos que debe ser, la educación en el pleno desarrollo de su personalidad como sujeto que es del derecho a la educación, el alumno o la alumna. Nada más. Bueno, quedamos a disposición de vuestras preguntas. Yo no sé si podrían concretar o contar de una forma un poco más sencilla quizá lo del nasciturus, ¿no? O sea, para aclarar un poco ese... Sí, este término para nosotros, o sea, quiero decir, es muy importante abordarlo, porque forma parte también vamos a calificarlo de una serie de obsesiones que se plasman en los proyectos de el Gobierno de Madrid. Son obsesiones de carácter político, de argumentario o de ideario político, y bueno, son grandes lemas que realmente se quieren situar en la sociedad, que no tienen encaje desde nuestro punto de vista en nuestro marco jurídico. Y estamos hablando de lo que Isabel Díaz Ayuso, nuestra presidenta, la presidenta de Madrid, ha calificado de gran política para promover la natalidad en Madrid, y es otorgarle derechos al concebido no nacido. No, a terceras personas. Es que no es al concebido no nacido. El concebido no nacido ya tiene derechos desde la época romana. Bueno, pero estaríamos derechos que estaríamos, digo, como nos ha pedido que lo expliquemos en una manera que lo podamos traducir, ¿no? O sea, se le dan derechos a escolarizarse en función de ese proyecto, esa situación de no haber nacido aún. Se le da derecho a escolarizarse y se le contabiliza en cuanto a la opción que tiene su futura familia, su madre, su padre, sus padres, su familia, a encontrar una plaza escolar. Se le contabiliza sin que haya nacido y no sea todavía, digamos, un ciudadano, una persona ciudadana de pleno derecho, ¿no? Y lo que nosotros hemos fundamentado en nuestro voto particular y en nuestra posición es que
esta manera de entender el concebido no nacido no tiene encaje, no está dentro del encaje jurídico, porque esos derechos que ya tiene, que se exponen en el voto particular desde el derecho romano, tienen que ver con elementos como las herencias o elementos como bueno, derechos de familia, por decirlo así, pero no podemos abrir una nueva vía que no tiene encaje jurídico desde nuestro punto de vista, no se puede abrir desde el Gobierno de Madrid, porque esos derechos que se le dan a él se le dan a través de terceras personas y afectan a terceras personas y efectivamente, bueno, pues colisionan con los derechos reales de esas terceras personas. Entonces, sería un planteamiento desde el marco jurídico de estas características. Es incierto que el concebido no nacido pueda tener unos derechos de estas características como se le quieren dar en este proyecto de escolarización en Madrid, o sea que no es otra cosa. Quiere decir esto, lógicamente, que de mantenerse en estos términos, pues nosotros emprenderemos las acciones legales correspondientes para también que esta situación de colisión se aclare, ¿no? Por decirlo así, ¿no? No sé si quieres explicarlo de una manera todavía más contundente. No, totalmente contundente, Isabel, pero precisar que lo que no puede es generar derechos a terceros. O sea, la existencia de un concebido no nacido puede generar derechos al concebido no nacido, determinados, con unos límites y siempre condicionales, cautelares, para el caso de que llegue a nacer. Porque si no llega a nacer, esos derechos decaen, obviamente, porque no llega a ser persona, claro. Pero lo que no puede, en ningún punto y hora, es generar derechos a terceras personas, en este caso, a hermanos o hermanas que quieran ingresar en un instituto, en un colegio. Eso no se ha visto nunca en la vida, no se le ha ocurrido a ningún precedente en los siglos de derecho que llevamos. Es impresionante. Así queda claro. Bueno, pues sí, lo importante es que quede claro, es un tema que va a estar en el debate y bueno, entendemos que por lo que se ha anunciado desde el Gobierno de Madrid, esta idea de argumentario político la quieren plasmar en este proyecto y en otros. Entendemos que esto va a producir mucho debate porque realmente quieren darle Y hay que puntualizar que no está ni siquiera recogido en la ley que es estatal de familias numerosas. Hay una ley de familias numerosas que cuenta muy claramente cuáles son los miembros de una familia numerosa y desde luego en ninguna parte aparece el concebido pero no nacido.